por Oaxaca y como siempre me da mucho gusto saludarlo, senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Francisco, y con mucho respeto saludo a tu amplio auditorio. Te lo agradezco, Benjamín. Bueno, pues dos temas me llaman la atención que quisiera compartirlos contigo. Uno, esta propuesta desde dos frentes, desde el frente del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero también desde la trinchera del PAN a través de Gustavo Madero, de la necesidad y de la conveniencia o no de aumentar los salarios mínimos. ¿Cuál es tu opinión como legislador, viniendo de un estado tan, pues con tantos problemas y con tanta pobreza como es Oaxaca? Bueno, te agradezco mucho la oportunidad para hablar de este tema que no me es ajeno, mi querido Francisco, porque debo decirte que la actividad legislativa que he desplegado aquí en el Senado sí, me permitió ya en alguna ocasión hacer una propuesta en torno a los salarios mínimos y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y mucho tiempo antes inclusive de que este debate empiece a surgir a nivel nacional, yo proponía dos cosas: que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realmente se fortaleciera y se convirtiera en una auténtica instancia, un órgano autónomo que no estuviese dependiendo, como en los hechos sucede, de la Secretaría del Trabajo. Y una segunda, esto para que se pueda revisar muy bien el tema del salario mínimo, que sí, es algo espantoso, y la otra, pues que dejara de haber 3 salarios mínimos como existen en el país por regiones económicas, y que solamente hubiese una región económica de todo el país. Entonces yo me siento que creo que es oportuno decir de saque que yo estoy a favor del aumento del salario mínimo. Mira, inclusive se violenta con lo que sucede el espíritu de lo contenido en el artículo 123 en su apartado A, fracción sexta, párrafo segundo, donde dice que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural. Esto no sucede. Por eso creo que la reflexión es muy oportuna, mi querido amigo, y yo creo que bueno que ya algunos se han inclusive manifestado en contra, porque esto me permite decirle, bueno, si están en contra, ¿en qué están a favor? Porque no he escuchado en qué están de acuerdo, de modo de que sigan las cosas como hasta ahora. Pues sí, y entonces tú propondrías un salario mínimo nacional y definitivamente has propuesto que esto se lleve al cabo. Efectivamente, a mí me parece que desde hace varios años el salario mínimo en México no es suficiente pues para solventar por lo menos el costo de los productos básicos de primera necesidad, y esto pues ubica en una situación de indefensión económica lacerante ante la carestía que vive a una población muy importante de la sociedad. Y te digo algo: de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, sí, los mexicanos percibimos el segundo salario mínimo más bajo de América Latina. Solamente está Uruguay encima de nosotros, te digo, estamos encima de Uruguay nosotros, pero hay otros países como Paraguay, como Argentina, como Costa Rica, que tienen inclusive salarios mínimos hasta 2 o 3 veces el que tenemos en nuestro país. Por eso yo creo que es importante el debate, y lo que ha propuesto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, me parece más que oportuno. Yo espero que pronto nos entregue ese documento de carácter académico, pues que nos permita tocar este tema, pero con una seriedad como amerita el caso. Muchas gracias. Bueno, y aprovechando tu llamada y la oportunidad que tenemos de platicar, ¿qué opinión te merece esta situación que el presidente Obama de Estados Unidos ha calificado como una crisis humanitaria de los niños, de los migrantes que cruzan nuestro país, que llegan hasta la frontera norte, que ingresan a los Estados Unidos, estos niños, decenas de miles, inclusive no acompañados? Mira, yo he sido muy crítico en mis visitas a Estados Unidos, porque... Creo que acabas de estar recientemente en California, ¿no? Así es, y voy a regresar a finales de mes, voy a Chicago y otra vez a California,
para conocer ahí cómo están nuestros paisanos atendiendo temas diversos, pero lo que he dicho, mi querido Francisco, es que lejos de la reforma migratoria que ofreció Obama, lo que vemos ahí es un dimes y diretes entre republicanos y demócratas, y la verdad es que Obama está pasando a la historia como el presidente norteamericano que más deportados está haciendo. Y entonces me parece que su oferta política nada más fue para ganarse el voto y no está haciendo nada en concreto. Y su discurso entonces para mí no son más que palabras sin fuerza. La verdad es que sí, en los hechos muchas familias se ven desintegradas, están regresando a muchos padres de familia, los hijos se quedan allá, y luego la familia que quiere integrarse enfrenta dificultades. Me parece que pues está muy lejos de que esté enfocándose este tema desde el punto de vista humanitario, y yo sí hago ese señalamiento a las autoridades de los Estados Unidos. Pues es muy claro lo que dices del presidente Obama, que pasará a la historia como el que mayor número de mexicanos ha deportado. Y bueno, pues muchas gracias, senador, por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ti, un abrazo a todo el auditorio, buen provecho. Gracias. El presidente